Reflexiones Cuenta del Omer. Shalom a todos, bienvenidos a Sefirata Omer, la cuenta del Omer. Les doy la bienvenida, soy el maestro José Alberto Fuentes y les saludo con muchísimo gusto. Hoy son 27 días para el Omer, que son 3 semanas y 6 días. Yesod de Netzach, vinculación en la victoria. Para que Netzach realmente sea constante y duradero, que sea eterno, no basta solo con que tú o yo tengamos Netzach, porque al final sabemos que nuestros días en esta carne están limitados. Algún día tendremos que partir de este mundo. El salmista dijo, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. No estamos en este plano físico para siempre. Entonces, para que Netzach sea de verdad, debemos transmitir a la siguiente generación todo ese Netzach, toda esa manifestación que ya existe en nosotros, pero que se puede perder cuando dejemos de estar en este mundo. Todos los maravillosos conceptos de la eternidad, la Torá que es eterna, la victoria, todo lo que hemos hablado, ahora debes pasarlo a tus hijos. Y entonces sí, Netzach. Eso es Yesod de Netzach, transmitir a nuestra descendencia todo lo que hemos aprendido. Así como lo hizo el patriarca Abraham, de quien está escrito, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham murió en este plano físico. Recuerden que Dios no es un Dios de muertos y se refiere a Abraham como vivo. Eso lo sabemos. Pero ante los ojos de la gente que sigue en este plano físico, de nosotros, Abraham está enterrado en la cueva de Machpela. Eso lo sabemos. Pero ¿cómo es que sigue ese legado? ¿Cómo es que sigue ese trabajo de Abraham? Porque sus hijos siguieron construyendo sobre el fundamento. Ahí tienes el concepto de Yesod, cuando hablamos de fundamento, sobre el fundamento de Abraham. Bien dijo la Torá, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno. Israel, el pueblo escogido, es llamado en la Torá hijo de Dios. Hijo de Dios. No solo hijo de Dios, sino primogénito. ¿Qué significa esto? Ser hijo de Dios, ser primogénito, significa que Israel perpetúa el legado de su padre. Cuando el hijo recibe los conceptos, ejemplos, experiencias de su padre y camina en ellos, entonces ahí está Netzach. Esa es la mejor victoria que un padre puede tener. ¿Recuerdan que les conté la anécdota de mi padre cuando inauguramos el lugar de reunión de nuestra comunidad? En donde él citó el libro de Josué. Esa expresión que dijo mi padre y la expresión del libro de Yehoshua es un Yesod de Netzach. Yo, José Alberto Fuentes, soy un testimonio vivo de eso. Ahora estoy incluso enseñando la Torá. ¿No es maravilloso, Baruch Hashem? Está escrito ahí en Yehoshua. Y si mal os parece servir a Hashem, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo, qué bueno que estás en el camino. Qué bueno que ya tienes ese Netzach, pero no te quedes en el yo. Di, yo y mi casa, mis hijos, mi familia, mis descendientes, serviremos al Señor. ¿Sabías que en el judaísmo se considera un fracaso el que un varón muera
sin ver a sus hijos y nietos en los caminos de la Torá? Es muy fuerte. Está escrito, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, a tus hijos y a tus nietos, no solo a tus hijos, incluso a tus nietos, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem. Este trabajo debe convertirse en nuestra tarea más importante, y pidamos ayuda del Eterno para que podamos ver a nuestros hijos y nietos en los caminos de la Torá y del Mesías. Es un trabajo bien importante. A veces nos concentramos mucho en nosotros, que está bien porque primero debemos trabajar en nosotros mismos para después salir y ayudar a los demás, eso es evidente, pero a veces después de trabajar en nosotros nos enfocamos en un montón de cosas, menos en nuestra familia, menos en nuestros hijos y nuestros nietos. Que sea una tarea primordial, que sea algo muy importante. No lo olvides. Recuerda lo que enseñan los sabios. Se considera un fracaso que un varón no vea a sus hijos y nietos en Torah. Dice Shabbat 109b algo que me parece muy interesante. Cualquier ciudad sin niños que estudien Torah está destinada a ser destruida. Por lo tanto, no permitamos que esto suceda. No permitamos que la cadena de transmisión se rompa. Hablando de cadena de transmisión, el Pirkei Avot dice lo siguiente en su primera Mishnah, en su primer capítulo y su primera Mishnah. El Pirkei Avot es un libro muy famoso de la tradición que nos dice así: Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió. Fíjate que no dice Moshe recibió la Torá y se la quedó, se la guardó. No, Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Vemos esa cadena de transmisión. No solo transmitas, y esto también es importante, no solo transmitas a tus hijos biológicos, sino también a los espirituales. Muchas veces puedes tener hijos espirituales. En ese mismo texto de Pirkei Avot 1.1 se habla de hacer muchos discípulos como una gran prioridad, hacer muchos discípulos. ¿Recuerdas que también Mashiach mandó a sus apóstoles y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones? Es algo muy importante. Vayikra Rabá, el Midrash 32 dice, los maestros de Torah y Mishnayot que enseñan a los niños con verdadera fe, recuerda que Muná, fe, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con fidelidad, están destinados a pararse a la derecha del santo bendito sea. Están destinados a pararse a la derecha. Netzach es columna derecha también. Entonces es muy importante que si queremos estar en esa eternidad del lado derecho del santo bendito sea, enseñemos entonces a nuestros pequeños. La Torá habla en varias ocasiones diciendo, estatuto perpetuo será para ti y tus generaciones. Qué interesante. También dice que el pacto que Dios hizo no solo lo hace con la generación presente, sino también con la que ni siquiera ha nacido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios asevera que este estatuto es perpetuo para ti y tus generaciones? ¿Por qué este pacto también es con los que ni siquiera han nacido? Qué interesante. Nos enseña nuestro Dios que Él confía en nosotros y de antemano nos anuncia que tendremos victoria si así lo disponemos. Veremos a nuestra descendencia física y espiritual en los caminos de la eternidad. Baruch Hashem.